Bueno, compitas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante candente, Colombia. Pero antes de ello quiero dejar como cierta aclaración. Este video lo voy a realizar no con el fin de desprestigiar las personas que construyen o que fabrican este tipo de viviendas, ni tampoco con el fin de desprestigiar las personas que a lo mejor no tengan un presupuesto para construir otro tipo de vivienda. Lo estoy haciendo al contrario, lo voy a hacer con el fin de concientizar tanto al comprador como el vendedor. Los quiero concientizar antes de comprar este tipo de vivienda y también quiero concientizar al fabricante antes de que venda un tipo de vivienda como esta. Robertson Laya, exclusividad en casas campestres. Entonces, compitas, ya después de esta mega peculiar introducción, voy a explicarles este tema. Aquí en Colombia el tema de casas prefabricadas abarca un contexto muy grande. Aquí en Colombia todo tipo de estructura que venga previamente fabricada al sitio donde vamos a ensamblar se le llama como estructura prefabricada. Entonces quiero dejar claro cuáles son los tres tipos básicamente de casas prefabricadas que se consiguen aquí en Colombia y ustedes ya van a ver básicamente cuál es la opción de la cual voy a hablar en este video. Primero están las casas modulares. Este tipo de casas modulares son las que se construyen prácticamente un 95% en una empresa y posterior a esa fabricación se envían por un vehículo y básicamente se ensamblan por medio de grúas, se alzan y se comienzan a ensamblar en el sitio donde finalmente van a reposar. Vean una imagen muy parecida a la que estamos viendo. Estas viviendas básicamente son construidas en una estructura principal metálica y se le coloca un revestimiento liviano que evite básicamente que la humedad ingrese al interior de ellas y finalmente son viviendas que gracias a sus materiales son livianas, fáciles de transportar, fáciles de construir, fáciles de ensamblar y muy rápida su construcción porque son construcción a gran escala. Entonces, si estás pensando en construir casa prefabricada aquí en Colombia y la casa que estás pensando realizar es muy parecida a esta, pues no hay problema. Pero si por el contrario no tiene que ver nada parecida a la que acabamos de ver, continuemos entonces para la segunda clase de casas prefabricadas. En esta segunda clase existen las casas que son construidas con placas en concreto y con estructura metálica. Ambas son casas que vienen en su mayoría, en la mayoría de las ocasiones certificadas con ingenieros civiles, con arquitectos, con estudios rigurosos de suelo. Son casas que son certificadas básicamente aquí en Colombia y son las casas que nosotros ofrecemos en este canal de YouTube. Estas casas básicamente son muy parecidas a cómo construyen los apartamentos o los edificios aquí en Colombia. Ustedes han visto que tienen placas grandísimas en concreto, las transportan en unas tractomulas, vienen en grúas y comienzan a ensamblarlas en sitio. Y nosotros pasamos por un lugar X, vemos que no hay nada, nos demoramos una semana en pasar por ese lugar X y finalmente cuando llegamos ya hay 8 o 9 pisos construidos. Ese tipo de casas son casas prefabricadas porque las placas en concreto y la estructura metálica se construyen en una empresa y posteriormente son enviadas hasta el lugar donde finalmente se van a reposar. Entonces, si estás pensando construir una casa prefabricada y la casa que te están ofreciendo no tiene nada que ver con esta que acabamos de ver, entonces continuemos para la tercera clase de casas prefabricadas aquí en Colombia. Este tipo de casas son las más usadas en prácticamente toda la topografía colombiana. No sé si a lo mejor también se utilicen en otros países, coméntame aquí en la barra de comentarios, pero voy a hablar específicamente de aquí de Colombia. Este tipo de casas son las que normalmente vienen con un perfil o una omega metálica, una placa en concreto, una omega metálica, una placa en concreto y así sucesivamente se conforma la casa. Una casa muy parecida a la que estamos viendo en este momento. Entonces, si la casa que te están ofreciendo es muy parecida o similar a la que estás viendo a través de esta pantalla, pues entonces déjame decirte que te voy a nombrar 5 desventajas y si finalmente la compro o no la compro. Sencillo. La primera desventaja es su estética. Lastimosamente por su forma de construcción, por esos perfiles metálicos, esas placas en concreto, es muy difícil jugar con su estética a nivel arquitectónico y también de confort. De una palabra no tan brusca, compitas, todo hay que decirlo, son casas que visualmente no son tan atractivas. Llegando hasta el punto en que si por ejemplo nosotros construimos una casa bonita, una casa arquitectónicamente muy bien constituida, pero enseguida de esa le colocamos una casa prefabricada, de verdad que la casa prefabricada se lleva el protagonismo y lastimosamente comienza a devaluar las propiedades que están al lado. Es tan así, compitas, que hay en unidades campestres residenciales que personalmente nosotros no permitimos la construcción de este tipo en específico de
de casas prefabricadas. La segunda desventaja es su comodidad. Este tipo de viviendas básicamente, como no tienen columnas, empezando por ahí, son casas que no permiten tener espacios internos cómodos. Es decir, vamos a encontrar salas muy pequeñas, cocinas muy pequeñas, baños supremamente pequeños, habitaciones muy pequeñas. Literalmente, compitas, es una casa que no es cómoda, que no es agradable habitarla si lo que nosotros estamos pensando es comodidad. Simplemente es. La tercera desventaja es su seguridad. Aquí se comienza a tornar las cosas un poco más delicadas, porque una cosa es la estética, que se puede solucionar de alguna u otro modo, pero la seguridad de este tipo de casas sí es bastante delicada. Este tipo de casas, específicamente la que estoy hablando, son casas que no tienen columna. Adicional a eso, son casas que en su mayoría de ocasiones no tienen cimentación, es decir, que el proveedor simplemente te va a exigir a ti, que estás interesado en comprar este tipo de casas, que le entregue la plancha. Entrégueme la plancha, que yo llego y ensamblo la casa encima de la plancha, pero no se tiene en cuenta la dimensión de plancha, no se tiene en cuenta su composición de materiales, no se tiene en cuenta la cimentación que debe tener la propiedad, la casa como tal, a el terreno. Entonces, empezando por ahí, tenemos fallas estructurales, compitas, que a la final no nos va a proveer de seguridad a las personas que estemos dentro de la vivienda en un movimiento sísmico considerable. Hay personas que dicen: no, Viejo Robertson, pero es que acá tiembla y la casa siempre ha estado así. Sí, es verdad, pero aquí en Colombia, afortunadamente, desde el último terremoto considerable que hubo en la zona cafetera, que fue en el año 1999, no hay terremotos, gracias a Dios. Pero les voy a decir, y ojalá no llegue a pasar, al momento que haya un movimiento sísmico considerable como el que hubo hace más o menos 21 años aquí en Colombia, las cosas van a ser diferentes. Aquí las casas prefabricadas de las que estamos hablando se han digamos así, que se han popularizado hace más o menos unos 18 o 20 años después de dicho terremoto. Pilas con eso. Adicionalmente, este tipo de casas son muy expuestas a movimientos mecánicos, producidas, por ejemplo, un vehículo que se quede sin freno, se vaya contra la casa, se va y tumba toda la casa literalmente, cosa que no pasa con una casa construida en estructura metálica o con placas de concreto, o en su defecto con ladrillos y columnas en concreto. Pilas con eso. Adicionalmente a eso, una persona está en el interior, se tropieza, se llega a tropezar con una de esas paredes. ¿Qué pasa con una pared de esas que tiene solamente 5 centímetros de ancho? Puede que la casa no se caiga, pero vea, se mece bastante. Pilas con eso. O yo hablo con la verdad, no me crean a mí, vayan y pregunten a otra persona que avale ese tipo de estructura. La cuarta desventaja es su garantía. Cuando ustedes van a comprar este tipo de viviendas, ustedes le preguntan, en la mayoría de las ocasiones, a la persona que lo vende, su proveedor, les pregunta: ¿esta casa es resistente a sismos? Y la persona no le va a decir que no, ella le va a decir eventualmente que sí. Pero cuando ustedes le preguntan: bueno, regáleme un certificado por parte de ingeniería que certifique que esa casa efectivamente va a soportar un sismo considerable, ahí las cosas van a cambiar. Entonces, antes de comprar este tipo de viviendas, verifiquen que esté certificada legalmente contra sismos de alto impacto. Ojo con eso. Y la quinta desventaja, y es por la que la mayoría de personas desafortunadamente llegan a comprar este tipo de propiedad, es que es muy costosa. Si nosotros nos ponemos a ver, el metro cuadrado respecto a una casa de concreto es mucho menor, pero teniendo en cuenta todas estas desventajas que absolutamente nadie habla, sale más caro la gallina que los huevos, compitas. Aquí es donde sí sale el dicho: lo barato sale caro. Y personalmente, yo prefiero una casa de 25 o 30 millones de pesos prefabricada. Yo prefiero con mi familia construirme una casa con buena cimentación, con columnas, con ladrillo, que tenga 2 habitaciones, una cocina y un baño, y a medida que vaya yo teniendo más recursos voy a ir ampliando mi vivienda poco a poco, que comprar definitivamente este tipo de casas prefabricadas, específicamente estas que les dije en este video. Ojo, existen casas prefabricadas que nosotros personalmente ofrecemos en este canal, que son certificadas en estructura metálica. Ese tipo de casas no, pilas, pues no vayan a sacar el video de contexto, pilas con eso, compita. Déjame aquí en la barrita de comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con las casas prefabricadas, si sabías estos puntos, si no lo sabías. Y es muy importante que si llegaste a este canal de pura chiripa, como decimos los caleños, es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le deben dar clic suscribirse y también activar la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si vos a lo mejor te suscribís y no activas la campanita, YouTube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video. Te comienzas a perderte todo este contenido que es completamente gratuito, que es contenido que te va a gustar, te va a divertir y sobre todo te va a servir. Ve, like
like a este video si no sabías absolutamente nada de estas desventajas realmente peligrosas de las casas prefabricadas. Y ojo, también compartir este enlace a la personita que sabes que está pensando comprar una casa prefabricada. Envíale este enlace para que lo vea y ya mirará él si toma o no toma la decisión de comprar ese tipo de casa. Y también les hago una invitación muy especial a los fabricantes y distribuidores de ese tipo de casas. No los quiero desprestigiar, pero sí quiero que tomen conciencia antes de vender este tipo de casas a personas que con tanta ilusión y con tanto esfuerzo han ahorrado de su dinero para comprar este tipo de casas que son realmente casas inseguras. Se tenía que decir y se dijo, compitas. ¿Listo, compitas? Por último y no menos importante, Dios los bendiga.